política y otros datos. El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ha sacudido a los cimientos de la política nacional. Lo más notorio que hemos visto durante los últimos 20 años es la incidencia de homicidios. Pues los poderes fácticos han hecho toda esta perspectiva desde una gobernanza criminal que se ha ido arraigando poco a poco. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Municipios se enfrentan al crimen con déficit de policías, equipo y recursos. Los nuevos rostros del marketing digital no existen, pero sí venden. Y México es líder en aprendizaje de inglés con inteligencia artificial. Es jueves 6 de noviembre. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Expansión Daily. Suscríbanse y activen sus notificaciones en este podcast para que estén muy bien informados. Y hoy está conmigo Fernando Guarneros, coordinador de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Mon. Estoy muy feliz de poder acompañarlos en este Daily de jueves, pero un poco triste por los resultados de la selección femenil mexicana sub-17 que cayó 1-0 ante Países Bajos y pues se quedó a un paso de la gran final del Mundial que se está celebrando en Marruecos. Pero creo que también deja en claro el talento y la garra de estas chicas que ahora van a buscar cerrar con mucho orgullo ante Brasil, van a pelear por el tercer lugar el fin de semana y demostrar que el fútbol femenil mexicano está más vivo que nunca, Mon. Ay, Fernando, ojalá que las chicas de la sub-17 nos den un no todo está perdido para arrancar la semana, ¿no? Aquí lo decretamos, Mon. Eso, porque sí nos hace falta, y es que vamos a empezar con la información que, como han visto esta semana, ha estado pues bastante densa, y esto dirán algunos que no es novedad, pero lo que es cierto es que los hechos de violencia en Michoacán han puesto en evidencia cómo los municipios enfrentan al crimen con déficit de policías, equipo y recursos. Y es que, a ver, las policías locales son el primer contacto con los ciudadanos, pero los expertos coinciden en que están en el abandono. Este abandono se agravó además con el proceso de militarización de seguridad pública que vivimos en México desde el ya lejano 2006, en donde se le ha dado la mayor parte del presupuesto de seguridad a la Guardia Nacional y a la Sedena. Y a ver, creo que es una situación muy, muy preocupante. Más de la mitad de los municipios en México no cuentan con los policías necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y alrededor de 650 ni siquiera tienen una policía propia, lo cual demuestra cómo está la situación. Asael Nuche, investigador de la organización Causa en Común, explicó que en muchas de las policías del país operan sin cumplir leyes que son básicas para la protección de los cuerpos policiales. No cuentan con la infraestructura básica, no tienen buenos salarios, no están acreditados en controles de confianza y tampoco tienen los protocolos de alerta temprana ante un posible vínculo con el crimen organizado. Entonces creo que sí es una situación muy complicada. Hace unas semanas hablábamos de cómo la IA y la tecnología puede ayudarles, pero si desde el componente humano tienen fallos importantes, pues toda la base hay un problema. Y preveo, Fer, la idea, porque es lógica la idea pero los policías no están bien pagados, no tienen buenos salarios, y los tuvieran igual se estarían clavando más dinero porque de todas maneras no hace bien su trabajo. Y a ver, podría ser, pero recordemos que los sueldos, más allá de ser solo los sueldos, cuando tienes policías más preparados, que ganan más, que están más listos, que tienen las herramientas necesarias, también tener un buen sueldo los blinda ante la corrupción. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los ministros, ¿no? Cuando tienen un buen sueldo, eso ayuda a que tomen las decisiones correctas y que no porque no se les paga bien sean mucho más fáciles de caer en temas de corrupción. Bueno, además se sabe que estos cuerpos policíacos operan sin el equipamiento necesario a pesar de que se tienen que enfrentar, pues sí, desde robos hasta actividades muy violentas con organizaciones criminales que tienen barrets, que tienen ametralladoras, que tienen fusiles de asalto AK-47, que tienen RS-15,
granadas, pistolas de 9 milímetros, y las policías cuentan solamente con armas semiautomáticas de .45 de 9 milímetros y escopetas. O sea, ahí está el piso más que disparejo, además de que muchos ni siquiera traen equipo de blindaje antibalas que soporte el calibre de armamento de la delincuencia organizada. Creo que este caso es la representación de ese dicho popular de que los mandan a la guerra sin fusil. Ahí sí, más literal no se puede. Literal. Y creo que también, de acuerdo con un análisis de Jorge Cano, que es de la organización México Evalúa, ahí para mostrar la diferencia en presupuesto, en 2014 los gobiernos locales recibieron de la Federación 18,500 millones de pesos para seguridad y prevención, pero el próximo año solo tendrán 2,100 millones de pesos, es decir, una caída de casi el 90% en un contexto de violencia persistente y crecientes demandas sociales. Y hace un par de días les contábamos en este mismo Daily cómo los diputados andan queriendo reasignar 18,000 millones de pesos del presupuesto. Bueno, pues en buena medida se van a querer jalar a temas de seguridad. Obviamente no van a ser suficientes, pero claro que podrían cambiar el día a día de muchos policías. Y bueno, dando seguimiento justo a lo que ha estado pasando en Michoacán, Grecia Quiroz ya oficialmente rindió protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan. Recordemos que es la viuda de Carlos Manso. Ella ya se presentó ante el Congreso de Uruapan y está tomando ese lugar. Y bueno, también hablando de temas políticos, no podemos dejar de mencionar el acoso sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum mientras caminaba en el centro histórico, que creo que todos o la gran mayoría vimos el video bastante incómodo. Esto generó una ola de pronunciamientos desde distintos sectores políticos, institucionales y de la sociedad civil, quienes coincidieron en condenar la agresión y exigir que ninguna mujer, sin importar su cargo o condición, sea violentada. Totalmente incómodo, Fer, es el piso mínimo que utilizaría para describir este momento. Uh-huh. Y por supuesto que no debe minimizarse esta situación ni utilizarse con fines políticos. Eso también es muy importante, sino como lo que es una oportunidad para visibilizar y combatir la violencia de género. Y es que, por otro lado, Fernando, imaginemos que en este escenario de inseguridad, ¿qué pasaría si este hombre, además, o no hubiera sido un acosador, si no hubiera traído una navaja, hubiera traído una pistola? Y no porque lo que pasó no haya sido grave, que lo fue mucho, muy grave, pero la falta de seguridad de nuestra presidenta es casi una irresponsabilidad en el ambiente que vivimos en México. La verdad es que la escena nos deja como un país que no puede ni siquiera realmente cuidar a su propia presidenta. Así que bueno, pone varias alertas aquí. Pasemos a otra información, Fer, porque hablemos del precio del gas natural que avanza hacia los $8 y esto se convierte en una amenaza a la competitividad de la CFE. A ver, creo que es un tema muy complejo que también puede afectar a los bolsillos de los mexicanos, y es que estos $8 representan casi el doble del pago que es actualmente por el gas natural que se utiliza para generar electricidad e impulsar a la industria. Actualmente este combustible se compra en un promedio de $3 por millón de BTU, que es la forma en que se mide el gas natural. En pocas palabras, es el equivalente a los grados centígrados cuando hablamos de temperatura. Uh-huh. Y de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Energía, podría alcanzar entre $7 y $8 para el siguiente año. Y además a esto hay que sumar que hasta un 80% del gas que se consume en México proviene de Estados Unidos. Entonces, tanto para la generación eléctrica, que es lo que se consume en los hogares, como para la industria, esta fluctuación de precios internacionales es un factor crítico para la competitividad del país. Sí, y parte de las razones por las que se prevé este aumento en los precios de gas natural es el incremento de la demanda internacional, el aumento del frío por el fenómeno del Niño, que no olvidemos que eso tiene relevancia en cuanto gas natural usa un país. Y hay que decir que en el escenario de precios altos en estos combustibles, pues sí se disminuye la competitividad de las centrales térmicas respecto a otras tecnologías con fuentes de generación renovables, y esto aumenta el costo de operación. Es decir, además, esto sucede a la par que la CFE está alistando la entrada en operación de centrales que heredó de la administración anterior y preparando nuevas plantas
que en su mayoría son justamente de ciclos combinados que usan gas natural. O sea que si el precio del gas natural aumenta, esto va a impactar en los costos de generación de las plantas de la CFE. Entonces, una alternativa que podría ayudar a mitigar la dependencia de México del gas estadounidense que decías, es aprovechar mejor el gas natural asociado. Esto es el gas que proviene de los campos petroleros de Pemex, que hoy comúnmente se quema o se ventea y eso pues impide su uso productivo. Creo que esa también es una de las cuestiones que hablan de la situación que vive Pemex, que no se aprovechen todos los recursos. Nada más por citar algunos datos, de acuerdo con el reporte financiero de la petrolera, en el tercer trimestre de este año se reportó un envío de gas natural a la atmósfera de casi 450 millones de pies cúbicos diarios, es decir, un aumento de alrededor del 44% de acuerdo al mismo periodo del año pasado. Entonces ahí se demuestra cómo hay una falla dentro de Pemex también para aprovechar el gas natural. Correcto, Fer. Y hablando de otros temas que tienen que ver con Estados Unidos, les contábamos de cómo sucedieron las elecciones recientes en Estados Unidos, y es que los demócratas se debaten si ir al centro o a la izquierda en las elecciones del 2026. Y es que en estas elecciones que sucedieron el martes, arrasaron los demócratas en Estados Unidos, poniendo casi una nueva generación de líderes, dándole una especie de aire fresco al Partido Demócrata rumbo a las elecciones legislativas del 2026, que, ojo, son muy importantes, pues casi tanto como las presidenciales. Pues ayer les contábamos que Zoran Mamdani, que es demócrata, ganó las elecciones de la alcaldía de Nueva York, Abigail Spanberger ganó la gobernatura de Virginia y Mickey Sherrill la de Nueva Jersey. Estos resultados hablan de una lucha que está empezando, que le queda un año, que está empezando sobre quién representa mejor al Partido Demócrata rumbo a estas cruciales elecciones, considerando que Mamdani es un socialista democrático y Spanberger y Sherrill son demócratas moderados. Suena muy interesante lo que está sucediendo al interior del Partido Demócrata allá en Estados Unidos, Mon. Andrew Cuomo, que fue exgobernador de Nueva York y rival de Mamdani, dijo que justo había una guerra civil en el Partido Demócrata y que, por un lado, hay una izquierda radical extrema dirigida por socialistas que desafía precisamente a estos demócratas moderados. De hecho, una de las cuestiones que también mandó un mensaje muy importante es que Mamdani no recibió un respaldo amplio de los pesos pesados del partido, porque aseguran que el corazón de los demócratas son personas como Spanberger y Sherrill, quienes ganaron estados que generalmente sí son demócratas, pero tienen fuertes bolsas de conservadurismo. Para mí esta configuración, Mon, del Partido Demócrata es bastante interesante, porque por este lado está Mamdani, que creo que ese perfil joven, muy, pues sí, diferente a lo que se acostumbra en Estados Unidos, es muy relevante. Y además ofrece un nuevo proyecto estratégico al partido que durante alrededor de una década se ha definido por ser la oposición de Trump únicamente. Sí, y hablando de hecho de su campaña, utilizó muchos videos virales para presentarse como este progresista que dices. Pidió que se suban los impuestos a las empresas y a los ricos para financiar ambiciosas políticas de izquierda como la congelación de los alquileres, la gratuidad de las guarderías y de los autobuses urbanos. ¿Quién diría políticas que nos vendrían muy bien acá también? Y dijo que su triunfo muestra el camino para derrotar al presidente Trump. Y hablando, Fer, de videos virales, pasemos a esta nota que es súper interesante y de la cual todos hemos sido, pues no sé si voy a decir víctimas o audiencia o qué, pero lo que es cierto es que los nuevos rostros del marketing digital no existen, pero bien que nos andan vendiendo cosas que muchas veces no necesitamos, porque podescuchas, seguro ustedes han oído el término A-influencers, o sea, con A-I al inicio, A-influencers, que son estos nuevos embajadores creados obviamente con inteligencia artificial y que están transformando la publicidad en México y que ya sectores tan importantes como la moda, como la tecnología, como los servicios financieros, están utilizándolas para crear contenido
interactuar en redes sociales, o sea, sobre todo vendernos, pues. Sí, creo que van a estar ocupando el papel que fungían los influencers, pero de una manera mucho más productiva para las marcas. Creo que en un inicio la presencia de estos influencers virtuales era una curiosidad, ahora ya es algo común. La agencia mexicana Troop, en alianza con la española de Clueless, fue una de las primeras en traer la tendencia al país. Actualmente cuentan con un catálogo de unos 30 modelos disponibles de influencers virtuales que se adaptan precisamente al mensaje que ofrece la marca. Y creo que esa es una de las cuestiones aquí interesantes, porque los perfiles de influencers virtuales son muy bien vistos para estas empresas porque, por un lado, pueden generar contenido de forma constante sin depender de agendas o locaciones. Además que tampoco necesitan seguros, son controlables y permiten tener una línea de comunicación impecable. Incluso te dan más capacidad de control reputacional. No tienes algún problema que tendrías con un influencer polémico que dice opiniones pues sí, polémicas, valga la redundancia, en redes sociales, por ejemplo. Pero tampoco comen, ni tienen que ir al baño, ni nada de eso, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que dicen aquí que esta inteligencia artificial multiplica el alcance, pero no sustituye el talento humano. Y eso es verdad. La cosa es que, bueno, las empresas realmente tomen una decisión y tomen una postura al respecto, ¿no? Y es que estos influencers virtuales abren muchos dilemas éticos, porque la inteligencia artificial ya sabemos que aprende datos que recibe, que puede replicar sesgos de belleza, de género, de raza, si no hay una supervisión consciente. Y además, pues hay quienes están, me parece muy sabiamente, cuestionando si las marcas deberían utilizar estos personajes inexistentes para hablar de cosas como autenticidad, se me ocurre, ¿no? Bueno, ahí está el fenómeno que seguramente muchos de ustedes vieron, que fue esta campaña, gran campaña que se lanzó en junio de Santander, México, que fue una campaña hecha absolutamente con inteligencia artificial. Era una campaña con una oferta dirigida para pequeñas y medianas empresas y 9 de cada 10 personas de la audiencia dijeron sentirse identificadas con los personajes del spot, aunque también, repito, personajes, porque no eran personas, aunque también hubo críticas, por supuesto, y la Asociación Nacional de Actores dijo pues que estaba en desacuerdo, lo cual es obvio, con el uso de la inteligencia artificial porque pues dejaba relegado el trabajo humano, ¿no? Sí, creo que también eso se ha demostrado con la huelga de actores en Hollywood, huelgas también o protestas de actores de doblaje aquí en México. La cuestión es que esta tecnología se use de forma ética y transparente y que también se regule. Creo que por eso es la necesidad de regular estas tecnologías para que se valore el trabajo humano y el trabajo creativo. Pues escuchas, díganos qué opinan ustedes, sabemos que es un tema muy extenso y muy polémico, díganos qué piensan, si les gusta ver ese tipo de campañas y si ustedes han sufrido alguna ya a ser relegados por algún uso de esta inteligencia artificial y qué piensan de las empresas que lo usan, si eso, por ejemplo, determinaría por alguna razón con qué empresa, con qué compra van a terminar haciendo. En fin, cuéntanos y los leemos en los comentarios. Pero Fernando, no nos vayamos con un mal uso de la inteligencia artificial, también hablemos de la buena cara de ella. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y es que México es líder en algo bueno, Fer, ¿qué dices? En el aprendizaje de inglés gracias a la inteligencia artificial. De acuerdo con el estudio Idiomas y Habilidades 2025 que hacen en Pearson LATAM y Opinion Box, en México, 1 de cada 3 estudiantes usa la IA para mejorar su dominio del inglés. La verdad es que esta nota me gusta bastante. Hace unos días estaba escribiendo precisamente sobre el auge de los gadgets de traducción en tiempo real. Audífonos, lentes que ya los puedes utilizar para viajar y te ayudan a entender ciertos contextos locales, ¿no? Y eso está muy bien, grandes herramientas, pero la inteligencia artificial también está ayudando a mejorar el aprendizaje del inglés. Nuestro país lidera la región en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza de idiomas con un 34% de adopción, un número que es superior al de naciones de la región como Brasil, que tuvo un 24%. Entonces, creo que esta tendencia está reflejando una transformación principalmente entre los jóvenes que se adaptan a la digitalización y también la impulsan para estos buenos usos de la IA.
Sí, de hecho, según datos de AT&T México, en 2024 el volumen de los datos móviles creció más de 20% entre sus usuarios y el aumento más notable fue justamente en aplicaciones de IA y aprendizaje. Por ejemplo, ChatGPT, Midjourney o la famosísima Duolingo. Y de hecho, según Pearson, dice que 5 de cada 10 estudiantes que usaron herramientas impulsadas por inteligencia artificial mejoraron sus calificaciones. Así que bueno, se han vuelto una herramienta pues de mucha confianza que refuerza la autonomía y que sí ha ayudado a la motivación de los alumnos. Y ya para finalizar, Mon, creo que también es una cuestión muy importante que la tecnología es un complemento que no va a sustituir a los profesores, en este caso que te enseñan inglés o algún otro idioma, porque ellos también te dan esta conexión humana que se establece cuando hablas con otra persona. Y el hablar otro idioma es conocer otro mundo completamente diferente al que tienes actualmente. Entonces creo que los profesores no van a extinguirse, sino que solo se van a complementar con la IA. Ay, Fer, no quiero ser aguafiestas, pero no van a extinguirse así como los actores de la nota anterior no se están extinguiendo. Bueno, vemos. No quiero ser aguafiestas con respecto a la IA porque es algo a lo que le tenemos que entrar y no es opcional. Solamente pongo sobre la mesa y recalco el nivel de dilemas éticos que se ponen aquí y la importancia, una vez más, de la regulación. Aquí no tenemos las respuestas, ponemos los datos y queremos saber lo que piensan ustedes. Fer, gracias por estar hoy en el Daily. Al contrario, Mon, muchas gracias por este jueves de Daily y también a los podescuchas por escucharnos. Ya saben que pueden encontrar toda la información de estos y de muchos otros temas en expansión.mx y que leemos sus comentarios siempre en las redes de Expansión, @expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.